Bien, hermanos, la lectura de hoy se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 9. La palabra de Dios dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a entonar el himno 21. Este himno es para que los niños nos puedan acompañar y se llama Cristo me ama. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Un privilegio siempre poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en este miércoles de oración, pues quiero compartirles el tema titulado ¿Qué haces aquí?, basado en la cuarentena que vivió también el profeta Elías, allá narrada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, donde tuvimos la lectura el día de hoy. Ya nos quedan pocos días. Estamos a pocas semanas ya de poder terminar esta cuarentena
y es importante reflexionar qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Así que, sin más, vamos a pedirle a Dios su dirección para que sea Él quien nos guíe en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Porque sin ella, Padre, no estuviésemos aquí. Guárdanos en esta hora y que tu palabra, Señor, llegue hasta los corazones de cada uno de mis hermanos. Así como redargüiste el mío, Señor, ayúdanos, danos en este tiempo, Señor, en este momento, la tranquilidad para poder poner la atención necesaria. Quita todo estorbo, Señor, y que tu palabra no regrese vacía. Te pedimos por todas estas cosas en el nombre poderoso de ti, Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos hablando acerca de la cuarentena, y ahora que estaba preparando el mensaje, me encontré con esta parte importante en los animalitos. Bueno, a algunos no les gustan las moscas, pero fíjese que las moscas, en especial la mosca de la fruta, tiene una vida media aproximadamente de 40 días. Así que si un campesino desea que su hortaliza, que su fruto llegue a buen término y con éxito, se necesita estar fumigando durante 40 días. No 5, no 10, no 20, no 30, sino 40 días para que la cosecha sea exitosa. Es importante ese proceso porque esta mosquita llega, chupa la fruta, pero introduce enfermedad y causa estragos. Así que es importante entonces fumigar 40 días. Y en nuestra vida cristiana es exactamente igual. Nosotros tenemos que mantener una comunicación continua. Y sobre todo ahora en este tiempo en que nos han mantenido encerrados, es importante que cada día nosotros nos mantengamos unidos a Él. No un día, no 5 días, no 10 días, sino todo el tiempo que Él ha, pues porque Él está en control y Él sabe por qué ha permitido este tiempo. Así que a medida de esto, entonces, es importante que analicemos la historia del profeta Elías. Y el capítulo 19, donde tuvimos la lectura, empieza narrando la historia como el rey Acab pone a cuenta de lo que había sucedido a Jezabel, su esposa. Y Jezabel entra en ira cuando ella escucha las buenas nuevas, que sus profetas acaban de ser destruidos. Y entonces echa a andar algo que se llama la estrategia del miedo. Es decir, ella dice, manda a traer un mensajero y le dice, quiero que vayas ante Elías y le digas lo siguiente. Y entonces así dice, así me hagan los dioses, aún me añada, si mañana a estas horas no he puesto a tu persona como uno de la de ellos. Es decir, en otras palabras, mañana a esta hora te voy a dar chicharrón. Así que manda ese mensaje y Elías recibe esta noticia. Dos cosas aquí a analizar en esta parte. Primera, Jezabel aseguró que podía matar al profeta. Y creo que hubiera sido más fácil que Jezabel hubiera ido con un ejército sin avisarle, unos sicarios hubiera contratado y hubieran acabado fácil con el profeta. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Ella sabía que Elías es hijo de Dios y que Dios estaba con él. Y lo que él pidiera, Dios se lo podía conceder. Así que ella sabía que si mandaba a soldados, estos podían ser borrados, si él así lo deseaba. Igual, si ella quisiera ir directa, pues también su vida estaba en peligro. Así que ella toma la decisión mejor de iniciar el miedo. Y hoy estamos viviendo nosotros una cuarentena que se caracteriza por el miedo. Hoy día todas las personas tienen miedo al COVID-19. Que si me va a dar, que si se murió fulano, que si se murió sotano. Y a veces algunos parecen momias, andan todos llenos de cubrebocas y ropa y caretas y efectivamente. Esta enfermedad existe, esta enfermedad es mortal. No como los medios de comunicación lo han difundido, pero sí existe. Y es importante que nosotros tomemos las medidas también. Pero no caigamos en el juego y la estrategia del miedo.
Vamos a recordar que Elías, cuando recibe la noticia, él venía de 2 victorias grandes tomado de la mano de Dios. Número 1, él había orado para que dejara de llover y tomado de la mano de Dios volvió a orar para que lloviera. Solo él lo pudo hacer. Y la segunda victoria contundente fue cuando él reta a los sacerdotes de Baal para ver quién es mejor, si Jehová de los ejércitos o sus dioses, a ver si desciende fuego del cielo. Y él todavía manda hacer una cuevita, un agujerito, le echa agua, moja la leña y Dios escucha su oración. Desciende fuego del cielo, el pueblo dice, Jehová es Dios. Y él ordena sacrificar a los sacerdotes. Venía de esas victorias. Y qué curioso que cuando recibe el mensaje de que le van a dar chicharrón, entre en miedo. Y es que cuando el miedo, somos seres humanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, y es normal que tengamos miedo. Pero no es normal que tengamos pánico, que es un grado máximo de temor. Y eso hace que las personas entren en completamente paralización, queden como la garrotera del Chavo del Ocho, queden paralizados. Mire, disminuye la seguridad en las personas cuando usted entra en miedo y en pánico. Número 2, produce cansancio físico, y vamos a ver más adelante cómo el profeta quedó cansadísimo. Genera agotamiento emocional, uno pierde la comunicación con los demás, genera relaciones emocionales negativas, incertidumbre, temor, depresión, y provoca estrés y ansiedad en las personas. Todo eso generado por el miedo y el pánico. Profeta Elías, cuando recibe la noticia, uno dice, profeta de Dios, pudo haberse reído de lo que le decían. Sin embargo, él entró en temor. Y fíjese que cuando Satanás sabe que estamos en victoria y vamos de victoria en victoria, él aprovecha cualquier espacio que usted y yo le demos para introducir el miedo en nosotros y causarnos que nuestra fortaleza y nuestra fe mengue. Elías no fue inmune a esto, así que él sale corriendo, se lleva a su criado, y vemos ahí cómo sale corriendo, y cuando llega a Berseba le dice al criado, quédate aquí, porque a ti no te quieren, es a mí a quien quieren matar. Y él sigue corriendo. Vemos ahí en el capítulo 4 cómo él va corriendo y llega hasta Berseba. Y encuentra un árbol y se acuesta debajo de él, y vea la frase que él expresa. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es decir, llegó a tener intento de suicidio, el grado máximo de depresión en una persona. Qué difícil. Y fíjese que él era un profeta de Dios, así que usted y yo no estamos inmunes a que estos sentimientos ocurran en nosotros. Y entonces él se queda dormido. Acuérdese que causa cansancio, el estrés y la ansiedad. Se queda dormido y empiezan a ocurrir hechos sobrenaturales. Algo que me encanta. Dios envía entonces un ángel y entonces le prepara su torta, vea, bien rica ahí. Le prepara su agüita y le dice, Elías, levántate, come y bebe. Y Elías se levanta, come y bebe. Me encanta cómo Dios nunca nos deja sin alimento. En el capítulo 17 vemos cómo Elías, Dios le cambió los chefs. Unos cuervos son los que le dieron de comer y le traían su carnita asada y le traían su pan para que él pudiera comer. Nunca lo abandonaron. Y en el capítulo 18, la viuda de Sarepta le prepara una torta cocida exquisita, rica. Y de la misma forma, ahora en este capítulo es el ángel quien le prepara una torta. Así que él solo se despertó, se la comió, se tomó y se vuelve a dormir. Sin embargo, el ángel le vuelve a preparar una torta, su vasito de agua, y él se vuelve a dormir. Y entonces él lo levanta nuevamente y le dice, levántate,
levántate, come, porque largo camino te queda. Y efectivamente estaba iniciando su cuarentena. Así que igual nosotros en este tiempo, nuestros pastores han provisto una comida especial que era necesaria para este tiempo en el que íbamos a estar confinados y encerrados. Un tiempo en el que quizás el miedo se iba a apoderar de nosotros. Pero era importante que usted y yo tomáramos ese alimento para este tiempo. A Elías le dieron un alimento sobrenatural para que pudiera aguantar su cuarentena, 40 días y 40 noches. No solamente no comió y no bebió, sino hacía ejercicio. Yo no sé qué tanto ejercicio usted está haciendo en esta cuarentena, o solo come, bebe y duerme, porque hermano, se va usted a complicar. Y a propósito del número 40 de la cuarentena, es importante saber que en la Biblia el 40 es muy importante. Significa un tiempo de preparación especial. Y recordemos que también es un tiempo de cambio. Recordemos que Moisés también estuvo 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches para encontrarse con el Señor. El diluvio duró 40 días y 40 noches para un cambio en la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, también ayunó 40 días y 40 noches. Así que es un tiempo especial. Por eso es importante que usted cuide de este tiempo. Y finalmente llega al monte Horeb, Elías. Y llega tan cansado que encuentra una cuevita y ahí se acuesta, se acomoda, instala su campamento y ahí se queda. Y es importante cómo en ese lugar Dios se encuentra a Elías. Su ángel había estado con él desde que salió de Jezreel y desde que recibió la noticia y desde que salió corriendo hasta Horeb, el ángel del Señor andaba con él. Y Dios decide llamar a Elías cuando está dentro de su cueva, hundido en su tristeza, hundido en su preocupación, hundido en su soledad. Él pensaba que era el único. Y Dios entonces habla con él y usa estas palabras. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros en esta hora. ¿Qué haces aquí? Dicho de otro modo, la pregunta que Dios hace es: ¿por qué estás aquí si yo no te mandé que vinieras acá? Es importante saber que Elías recorrió más o menos desde Jezreel hasta el monte Horeb, son 400 kilómetros, fuera de la voluntad de Dios. La fe hace que nos acerquemos más a Dios, pero el miedo hace que nos alejemos de Dios. Y Elías, miren cuánto recorrió para llegar al encuentro con el Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué estás aquí? Yo no te mandé que vinieras hasta acá. Tú eres un profeta. Tienes un trabajo que hacer. Así que ya, hasta aquí que acabe tu descanso. Es tiempo que te levantes. Pero mire la respuesta que da el profeta Elías. Y él dice allí en el capítulo 10, en el versículo 10, él dice: es que el pueblo te ha dejado. El pueblo ahora se ha ido tras dioses ajenos. Han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y ahora también a mí me quieren dar chicharrón, dice Elías. Dios, con ese cariño que siempre nos tiene, yo creo quedó viendo a Elías y le dijo: hijo, sal de la cueva, que voy a pasar donde tú estás. Y Elías estaba tan hundido en su temor, tan hundido en su depresión, que aún escuchando la voz de Dios le costó salir. No podía, no quería salir de la comodidad de su cueva. Yo no sé usted ahorita, si el pastor dijera: vámonos, hay que ir a trabajar, a limpiar, hay que iniciar la obra, hay que salir y predicar, si usted estaría dispuesto a salir de su cuevita y servir en la obra. Y entonces, siguiendo la lectura, aparecen 3 fenómenos meteorológicos. Y se sucede primero un viento, dice, huracanado, que rompía las peñas.
Inmediatamente después de ese viento ocurrió un terremoto. Y yo creo que ustedes se deben acordar del de 8.4 de hace 2 años. Como muchos estaban durmiendo, algunos estaban bañando y tuvieron que salir corriendo, porque el terremoto así estaba. Pero Elías no salió. Y después del terremoto sigue un fuego abrasador. De tal manera que Elías no salió. Fíjese que después de esos 3 fenómenos, dice la Biblia, que un silbo apacible se escuchó. Y Elías reconocía cómo Dios habla. Y él dijo, ese es Dios. Y decide salir de la cueva. Cuando mis hijos estaban pequeños, y ellos se han de acordar, cuando ellos cometían una falta o un error, les decíamos, hay 2 formas como arreglemos esto. Y le decíamos, a palabras o cinturonazos. Y Dios tiene diferentes formas como llamarnos, a través de cinturonazos o a través de palabras. ¿Cómo quiere usted que Dios le llame? ¿Cómo quiere que Dios en esta hora le avive? ¿A través de algún fenómeno, de cinturonazos o a través de su voz apacible? Vea que Elías sale hasta ese momento de la cueva. Dios esperaba que durante este tiempo él hubiera reflexionado y cambiara su versión de la respuesta, porque Dios le vuelve a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él vuelve a decir la misma respuesta. Tu pueblo te ha dejado, se ha ido tras dioses ajenos, han matado a los profetas, solo yo quedo y también a mí me quieren matar. Y Dios dice, ay, hijito, hay muchos que no han doblado rodilla. Pero vea que le dice, quiero que vayas de regreso por donde te viniste y vas a hacer 3 cositas. Lo manda a ungir al rey de Siria, lo manda a ungir al rey de Israel y lo manda a ungir al profeta Eliseo en lugar de él. Es decir, Dios empezó a preparar el final en el ministerio de Elías. ¿Quiere que Dios a usted ya lo jubile? ¿Quiere que Dios ya le prepare un sucesor? ¿O todavía tiene las fuerzas necesarias para seguir adelante? Porque Dios le dijo, aún tengo un trabajito pendiente para ti, pero ya alguien te va a suceder. Y Eliseo regresó otra vez esos 400 kilómetros para hacer la voluntad de Dios. Mire que recorrió 400 fuera de la voluntad de Dios y luego 400 de regreso en la voluntad de Dios. Así que es importante. ¿Se acuerda la imagen que vimos con la mosca? Es importante cuidar nuestra relación con Dios todos los días, no solo durante la cuarentena, no solo un día, orar en familia, leer nuestra Biblia, hacer devocional. Eso es tener una comunicación con Dios. ¿O quiere que de esta forma Dios nos llame? Es importante. Así que para terminar quiero hacerle 3 preguntas. Así que a Elías le dijeron, ¿por qué estás aquí? Así que yo le hago esta pregunta en esta hora. ¿Por qué está aquí, hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios nos tenga ahora encerraditos? ¿Se ha preguntado por qué razón Dios permitió esto? Si Dios quisiera, Él en este momento acaba con todo y mañana ya nos estamos congregando, pero Él tiene un propósito especial para usted. Las noticias dicen que ahora se ha incrementado el índice de violencia intrafamiliar, se ha incrementado los suicidios, se ha incrementado, en lugar de que hubiera más unión, que hubiera más, ha habido más problemas. Todo porque quizás estamos haciendo un viaje caprichoso, no obedeciendo lo que Dios quiere y no haciendo lo que Él espera de nosotros. Así que es importante reflexionar qué estamos haciendo. Y número 2, segunda pregunta, ¿por qué Dios ha permitido estos 2 meses de encierro? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? Dios tiene un propósito especial para nosotros. Él espera que cuando esta cuarentena termine, usted salga con un nuevo propósito. Acuérdese que la cuarentena es un tiempo de preparación y de cambio. Así que Dios espera un cambio en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es importante.
Y la tercera, y para terminar, ¿de qué forma, si usted no ha cambiado, de qué forma quiere que Dios hable con usted para cambiar? ¿Palabras o cinturonazos? ¿Qué quiere? ¿Quiere usted un terremoto? ¿Quiere usted un viento abrasador? ¿Quiere usted fuego? ¿O quiere el silbo apacible de comunicación con Dios? De sentarnos y hablar. Es importante, hermanos. Elías al final entendió, tengo que regresar y seguir haciendo lo que Dios espera de mí. Usted y yo fuimos llamados para hacer la obra de Dios. Y es importante que cuando todo esto termine y regresemos, usted venga avivado, con una nueva fuerza para servirle a Dios. Hay muchos niños, jóvenes, adolescentes, familias, matrimonios que nos necesitan. Y es importante llevar las buenas nuevas de salvación a todas esas personas. Recordemos que hoy estamos viviendo tiempos de miedo y es importante hablar de que hay esperanza. Hoy debe haber más fe y menos miedo. Así que en esta hora yo le invito a inclinar su rostro y vamos a pedir a Dios en oración en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que has permitido, Señor, de estar en casa. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito y a entender por qué razón usted nos tiene aquí. Y sobre todo, a que cuando esto termine, tengamos un nuevo propósito, una nueva visión para tu servicio. Ayúdanos, te pido en esta hora por cada una de las familias de nuestra amada Iglesia Maranata. Bendice a nuestros pastores, Señor. Ellos no han cesado de trabajar aún en estas condiciones. Guarda al pastor Armando, guarda al pastor Gerardo, guarda al pastor Cirilo, al pastor Héctor allá en Campeche también, guárdalo. Bendice a cada uno de los líderes de nuestra iglesia, cada ministerio, Señor. Guárdanos y prepara nuestro corazón, Señor. Queremos estar siempre pendientes de tu voz y hacer tu voluntad. Ayúdanos, te necesitamos. Espíritu Santo, danos de tu fuerza y de tu vigor. Que tu ángel nunca se aparte de nosotros. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Y aumenta nuestras fuerzas para el día en que nos veamos, podamos abrazarnos, Señor, y caminar juntos, tomados de tu mano, Señor. Te pedimos por todas estas cosas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.